Mayita. Vamos a hablar de un tema muy interesante y yo quiero que usted también pueda irse identificando con lo que vamos a estar conversando hoy. Es un tema que no solamente tiene que ver con la adolescencia, con la niñez, sino tiene que ver también con la adultez. Porque creo que todos los que estamos aquí, de cierta forma, nos hemos visto involucrados en todo ese concepto, en todo ese montón de cambios, que posiblemente tal vez usted ahorita me diga, ay Hugo, si es que yo recuerdo que por ejemplo ya allá en mi juventud o en mi niñez, eso de imaginarse un teléfono celular, o sea, ni me pasaba por la mente, ¿verdad? O sea, yo me dedicaba a otro tipo de cosas. Y hoy estamos en una era totalmente diferente, ¿verdad? Estamos en un contexto muy distinto. Estamos en el concepto ahora, hablamos, el lenguaje que se habla, que se utiliza mucho es el concepto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y algunos de ustedes que están familiarizados con algunas aplicaciones, por ejemplo, el chat GPT, ¿verdad? Y ustedes posiblemente a través de eso ustedes crean, y usted le dice nada más, yo lo utilizo mucho, yo le digo a la inteligencia artificial, créeme una imagen de una persona que esté sonriendo, y yo le doy todas las indicaciones de lo que yo quiero que me haga, y la tecnología lo crea, la imagen, el movimiento, y todo eso. Dice, pero ¿cómo? Yo puedo crear hasta un anime, yo puedo crear hasta libros, utilizando otro tipo de tecnologías y herramientas tecnológicas. Por ejemplo, podemos utilizar ¿cómo es que se llama? Que está ahora que está incluido incluso acá en al de Canva, que por ejemplo ustedes llegan y con el chat ustedes le dice que usted quiere escribir un libro de tal cosa y entonces lo puede llevar a Canva y Canva también hace el diseño y después usted lo puede vender también en línea y ya usted es autora de un libro. O sea, vean ustedes todo lo que nos está envolviendo en este tema de la tecnología. Pero bueno, no voy a ir quemando etapas para ir hablando poco a poco de cómo llegamos hasta ahí. Pero vamos a pedir a nuestro Dios su dirección para estudiar lo que tenemos en esta hora. Amén. Querido Padre, te queremos agradecer nuevamente por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa de oración. Pedimos que tú nos puedas bendecir, que puedas bendecir a las personas que también nos están acompañando a través de las redes sociales y que podamos en esta hora todos juntos poder aprender y crecer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, yo quisiera que en esta oportunidad podamos hacerlo de una manera interactiva. Y si usted de alguna manera quisiera participar y hacer un aporte a lo que estamos conversando, lo puede hacer, ¿ok? No hay interrupciones, hay participaciones. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿ok? Leímos anteriormente el texto bíblico de esta noche, lo encontramos en Proverbios. Proverbios el capítulo 4, versículo 23. ¿Alguien se acuerda qué era lo que decía? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sobre todas las cosas tienes que priorizar. Eso es lo que dice el texto bíblico. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y aquí tenemos que ponernos claro. Cuando hablamos del corazón en la Biblia, estamos hablando de la mente. Estamos hablando del pensamiento. Por eso el texto dice que sobre todas cosas guardadas, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Pero también si comenzamos a buscar en la palabra del Señor, también nos encontramos otros textos bíblicos. Jeremías, el capítulo 17, versículo 19, dice, engañoso es el corazón. Entonces uno dice, ¿cómo? El texto dice que sobre toda cosa debo guardar mi corazón, pero también Jeremías dice que el corazón también es engañoso, que quién lo conocerá, quién lo entenderá. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito acerca de qué tiene que ver la mente en todo ese concepto de lo que es el concepto de la tecnología. Hoy vamos a estar hablando acerca del lado oscuro de la tecnología y vamos a ir puntualizando algunos temas. No quiero que usted salga de este lugar diciendo, la tecnología es mala, porque no podemos decir que la tecnología es mala, ¿cierto? Lo malo es el uso que le podemos dar a la tecnología. La tecnología nos ayuda y nos ha permitido en algún momento tal vez en el desarrollo de la salud, ¿verdad? Hoy una persona que posiblemente tal vez lo atiendan y le practiquen algún tipo de operación, tal vez la tecnología le permite tener un proceso de recuperación mucho más avanzado que antes. La salud, ¿no? Eso nos ha ido ayudando.
El tema de las comunicaciones, posiblemente tal vez usted en algún momento, sobre todo la gente un poquito mayor, los que pasamos por ahí más de los 40, los llegamos a los 50 en adelante, posiblemente tal vez en algún momento cuando usted intentó comunicarse con algún familiar que vivía fuera del país, usted lo hacía a través de ¿qué? A través de cartas, a través de tarjetas, ¿verdad? Y ahora los venden como los souvenirs, pero antes la gente te mandaba una de esas tarjetitas con una foto y te ponía, aquí estoy en Nueva York, ¿verdad? Y te mandaba la foto y usted lo recibía posiblemente 15 días después desde el día que la mandaron. Y tal vez si usted lo quería responder, duraba otros 15 días más para que aquella persona o más recibiera respuesta. Esa es la forma como muchos de nosotros nos desarrollamos y crecimos, ¿verdad? Hoy todo es a través de un WhatsApp, un mensaje inmediatamente y usted ya se comunica con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero nos ha permitido, por ejemplo, el tema del transporte, ¿eh? Cómo hemos ido, vean ustedes cómo se ha ido desarrollando el concepto del transporte. Hoy estamos hablando acerca de carros eléctricos, ¿verdad? Posiblemente tal vez alguien por aquí tenga un Tesla y me diga, o otro carro eléctrico. Un compañero de trabajo un día me dice, Hugo, ¿quiere ver el Tesla que me compré? Sí, me lo comenzó a enseñar y entonces me levantó la capota al frente y por detrás. Vea, y no tiene motor, lo único que tiene es esta batería. Tengo que darle mantenimiento nada más a esta batería y eso es para toda la vida, eso es lo único que tengo que hacer. ¿Y quién se imaginaba que en esta época nosotros íbamos a tener carros solamente con una que se alimentaba de una batería, que no tenía motor, que no tenía nada de eso? Imagínense ustedes, ¿no? El desarrollo del transporte, cómo ha ido también evolucionando. Y sobre todo, ese tipo de aplicaciones que también nos facilitan la vida, ¿cierto? Hoy nos facilitan la vida. Por ejemplo, para mí, una de las aplicaciones que más utilizo es el GPS, ¿verdad? Donde ando yo por todos lados, yo pongo la dirección. Yo he venido aquí una gran cantidad de veces a la iglesia, pero siempre pongo la dirección en el GPS. Porque no quiero andar ahí. Además me evita andar en lugares donde tal vez me va a reducir tiempo para poder llegar acá. Recuerdo que, por ejemplo, estamos hablando más o menos como el año 2000. En el año 2000 fue la primera vez que tuvimos la oportunidad, por lo menos yo tuve la oportunidad de salir de mi país, salir de Costa Rica. Nunca me había montado un avión. Y esa es mi expectativa en algún momento. Entonces recuerdo que yo vine con mi esposa a los Estados Unidos, íbamos para Orlando. Y resulta que hacíamos escala en Miami, nos bajamos en Miami, bueno, nos bajamos más bien en Miami, ahí llegó el avión y tenemos que viajar hasta Orlando. Estamos hablando del año 2000 y para el año 2000 yo recuerdo que tuvimos que pasar a un lugar a comprar un mapa, ¿verdad? Donde le decía a uno por dónde tenía que irse, todas las calles donde uno tenía que ir saliendo, la salida de la autopista y demás. Después llegamos, unos 3 años después, y ya habían inventado el concepto del GPS. Ahora es súper fácil, ¿no? Manejar en las calles utilizando el concepto de la tecnología. Por eso no podemos decir que la tecnología es mala. Pero la tecnología en sí tiene una gran cantidad de amenazas. Y eso es lo que vamos a ir explorando un poquito. La palabra del Señor, cuando leemos la palabra del Señor, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 21 dice, antes bien, examinarlo todo, me gusta mucho como lo dice la versión de las Américas, antes bien examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Hoy lo que vamos a intentar con esta conversación es explorar muchas cosas que de pronto tal vez usted pueda o no pueda estar de acuerdo, pero lo importante es que lo revisemos cuidadosamente para que usted pueda retener lo que para usted es significante, ¿ok? O tiene significado. Bien, hoy dentro del concepto de la tecnología, para poder entender un poco acerca de esto, déjenme hablarles un poquito acerca de lo que algunos teóricos, por ejemplo, algunos sociólogos, algunos psicólogos, han ido intentando explorar de cómo el mundo ha ido evolucionando en algún momento. Entonces, para poder entender un poquito acerca de todo el desarrollo que hemos ido teniendo en todo este tema de la tecnología,
Porque aquí tenemos diferentes edades, aquí tenemos niños, aquí tenemos adolescentes, adultos jóvenes, ya incluso personas ya adultas mayores que posiblemente tal vez en su contexto, en el momento que vivieron ciertos desafíos y cosas distintas. Y para ir no todos hablando el mismo idioma, debemos de entender específicamente los tiempos que cada uno de esas etapas, de esos tiempos iban marcando en la vida. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes acerca del concepto, cuando estos sociólogos y psicólogos comienzan a hablar acerca de todo esto, de los baby boomers? ¿Lo han escuchado ustedes acerca de esto? De aquella generación que más o menos va desde 1946 al año 1964. Estamos hablando de que para esta época son personas que tienen entre 61 y 79 años de edad. No le voy a decir levante la mano, cada quien vaya explorando ahí quién tiene esta edad, porque es importante que usted conozca, ¿verdad? Y los demás que no están en esta generación, porque yo he escuchado, a ver, ¿qué es lo importante de poder conocer esto? El ser empático con que tal vez mi generación no tuvo lo que esta generación de hoy está experimentando. Y es un tema que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque tenemos que ser empáticos. ¿Han escuchado ustedes en algún momento a los papás que le dicen: ay, es que usted solo con ese teléfono pasa? Ay, es que usted solo con ese videojuego. Claro, por supuesto, porque vienen de otra etapa muy diferente. ¿Han escuchado ustedes niños que le dicen a sus papás: es que usted no sabe, usted está desactualizado? También tenemos que ser empáticos. Esta generación de esos baby boomers de 61, 79 años fue una generación nacidos en esa Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y ellos priorizaban mucho sobre el trabajo. De hecho, se dice que esta generación es la generación que maneja el dinero en el mundo. Son los que tienen el dinero del mundo. O sea, si usted conoce una persona entre 61 y 79 años, ¿verdad? Es una persona que posiblemente tiene recursos. Y esta gente priorizaba mucho sobre el trabajo, y eran personas que incluso valoraban mucho el esfuerzo. Ese tipo de generación. Vino después de esta generación una generación que posiblemente la mayoría de los que estamos aquí somos de esta generación. Se llama o se conoce como la generación X. La generación X básicamente va desde los 45, los que tenemos 45 a los 60 años de edad, ¿verdad? Yo tengo ya 49, soy parte de esta generación, de la generación X. Y ven qué interesante esta generación, porque la generación anterior no tuvo una relación directa en ese momento con la tecnología. Obviamente hoy ya tienen contacto con esa tecnología. Pero esta generación X, aquí es donde comienza a llegar de una manera mucho más abierta el concepto de la tecnología. Incluso aquí se comienzan a dar los primeros pasos de la internet, ¿verdad? La gente se comienza a conectar a la internet. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, yo estaba en un colegio público, y recuerdo que allí, cuando nos daban clases, en lugar de darnos clases de computación, nos daban clases de que se llamaba mecanografía. Era una máquina de escribir. No sé si conocen la máquina de escribir, sí, por lo menos por foto, ¿han visto? Sí, ¿la utilizaron? ¿Algunos de ustedes la utilizaron? Ah, no, ahora nadie la utilizó, ¿verdad? Todos son un montón de jóvenes que hay aquí. Y resulta que esa máquina de escribir, ¿verdad? Una máquina de escribir, usted llegaba y comenzaba a clic, clic, a darle, y se acababa y volvía otra vez y volvía uno a escribir, o sea, era así. Recuerdo que en algún momento cuando usted ponía el papel y estaba escribiendo y se equivocaba, ponía una letra que no tenía, en algún momento decía uno: ay, ¿ahora qué? Comenzaron a inventar unos papelitos, ¿verdad? Donde usted se volvía, le ponía el papelito y tachaba, quedaba como en blanco, ¿verdad? Y usted seguía. Después comenzaron a inventar unos líquidos también de corrector, y entonces uno podía ir corrigiendo. Esas máquinas de escribir después fueron evolucionando un poquito, ya se hicieron eléctricas. Toda la gente escribía en máquinas eléctricas de escribir. Esos eran los cursos que yo llevaba en el colegio de mecanografía. Computadoras no había en el colegio en ese momento. Después, esta generación X, comenzamos a ver las computadoras. Aquellas computadoras blancas,
¿Lo recuerdan ustedes que tenían pantalla no, ni siquiera nada de color? Estamos en unas computadoras cuadraditas, blancas, ¿verdad? Y esas computadoras había que ponerles como un cristal al frente, ¿verdad? Porque cansaba, lesionaba mucho la vista. Pero bueno, uno pasaba ahí, los jueguitos que tenían, unos jueguitos, bueno, eran súper básicos, los jueguitos que tenían esas cositas, unas tortuguitas y unas cosas. La gente que está aquí ya lo experimentó, ¿verdad? Vivieron esa época. Pero cuando llegaron las computadoras, fue tremendo. E incluso, esta generación, como fue la generación que vio también nacer el Internet, ¿recuerdan ustedes cuando comenzaron a salir la moda de los cafés Internet? Los café Internet. Sí, la gente tenía que el café Internet, ¿recuerdan? Tenía que ir la gente, porque no había Internet en las casas. ¿A dónde teníamos que ir? Al café Internet. Ahí entonces había un lugar donde alquilaban las computadoras. Oigan, muchachos, escuchen lo que nosotros tuvimos que pasar. ¡Qué sufrimiento! Ahora ustedes aquí con su teléfono nada más se conectan. Nosotros teníamos que ir a un lugar a pagar 1 hora para estar metido en Internet. Allí metidos en el café Internet. Y no era todo el mundo que lo hacía, ¿verdad? Eran algunos que tenían esa afición. Bueno, ese tipo de generación vio todo eso. Vio el desarrollo de todo lo que tenía que ver con aquella televisión de blanco y negro y cómo pasó a colores y todo ese desarrollo. O sea, somos una generación, esa generación, la generación X, es esa generación que vio el desarrollo del Internet. Pero después de esa generación vienen los famosos millennials, la generación Y, que son aproximadamente los que tienen 29 a 44 años de edad, ¿verdad? Aquí hay gente millennials de la generación Y, sí, ¿verdad? Muchos. ¿Algunos cuantos? Algunos cuantos millennials hay por acá. Bueno, esta generación ahora sí vieron el desarrollo de lo que era el CD, la música en CD. ¿Lo recuerdan ustedes, la música en CD? Posiblemente, tal vez algunos de ustedes, sobre todo los niños, dicen, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Los famosos CD. Les prometo que en otra oportunidad, cuando tengamos la segunda parte de este tema, vamos a traer algunas de esas cosas, ¿verdad? Los famosos, ¿recuerdan aquellos disquetes, los que se le metían a la computadora? Que eran cuadraditos, ¿lo recuerdan? Se le metían uno aquí y sacaban y llenaba toda la información ahí. Después vinieron las llaves mayas. ¿Lo recuerdan? Venían las llaves mayas. Todavía se usan, pero ahora en menor medida, ¿verdad? Ahora todo está en la nube. Son los conceptos de ahora todo está en la nube. Y vieron aquí el desarrollo de eso, del famoso CD, de la computadora de escritorio también, y del famoso Walkman. ¿Recuerdan ustedes? ¿Lo utilizaron? El Walkman, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar música en aquellos uno andaba con los audífonos. Los audífonos uno los andaba y le decía a la mamá a uno, te vas a quedar sordo de estar escuchando eso. Lo regañaban a uno. Yo recuerdo que mi mamá me regañaba, lo regañaba a uno, le decía, pero aquí estamos todos y usted escuchando eso con la música. Bueno, además de eso le poníamos el famoso cassette. ¿Recuerdan aquel cassette que tenían también y se le ponían ahí? Posiblemente, tal vez algunos de ustedes pasaron una mala experiencia con esos cassettes, porque esos cassettes nos permitían varias cosas. Uno, vendían la música en esos cassettes. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ahí venían esos cassettes, venían la música, y entonces posiblemente, tal vez usted muy enamorado o muy enamorada, salía para donde vendían esa música a comprar un cassette de Ricardo Montaner para regalársela a la novia, ¿verdad? Para enamorarla con la música romántica de Ricardo Montaner. Y bueno, recuerdo que cuando usted estaba escuchando se salía el rollo. ¿Recuerdan ustedes? Ay, se salía el rollo. Y algunos de ustedes eran expertos en meter el lápiz y darle vuelta para volver a enrollarlo, para volverlo a meter, ¿verdad que sí? O con el dedo, pero no, tenía que ser con un lapicero. Ahí volvía para adentro otra vez aquello. Y por supuesto que la gente que escuchaba música compraba también esos cassettes, los compraba nuevos para grabar. Entonces uno ponía en aquellas radios que le permitían a uno grabar la emisora que usted quería escuchar y la canción que usted quería escuchar, ¿verdad? Yo recuerdo, en ese momento no era adventista, entonces escuchaba una música secular y llegaba y ponía la música y la música tal, y la grababa. Y yo encantado que estaba grabando hasta que llegaba, ¿verdad? El locutor de ahí y interrumpía la canción a la mitad, ya me echaba a perder la grabación. Bueno,
Eso se daba y esa es la parte de todo este concepto de este tiempo. Gente entre los 29 y 44 años de edad. Después de esto viene una generación que se conoce como la generación Z. Vean ustedes cómo hemos ido desarrollando. Obviamente hay otras cosas que hemos visto crecer. Por ejemplo, si hablamos acerca del famoso el Betamax, ¿recuerdan donde se ponían unas películas? Y después vino el VHS, ¿lo recuerdan? Después vino también el DVD. Y ahora ya prácticamente nadie utiliza ese tipo de cosas, ¿no? Si usted tiene en su casa algo de eso, obviamente es una reliquia para guardarla. Yo en la casa de mi mamá, yo le pedí a mi mamá y ya lo tiene guardado un televisor, esos televisores que tenían 4 patas, de 4 patas, tenían 4 patas. Un televisor en blanco y negro, que para poder prenderlo uno le prendía con un botón y sonaba pum, y se quedaba como 10 minutos para que calentara, ¿verdad? Y cuando uno lo apagaba se veía un puntito así en el puro centro. Y a veces que uno prendía uno lo golpeaba, pum, 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 para que arrancara. Y obviamente eso se veía con una antena en el techo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan ustedes? Una antena en el techo. Yo recuerdo que mi papá, la primera vez que compró ese televisor, mi papá se sube al techo para poder poner la antena y me dice, Huguillo, ayúdeme a poner la antena. Bueno, él subió al techo y yo era el que abajo estaba haciendo el test de cómo se veía. Eran 3 canales que se veían en ese momento. Chicos, 3 canales de televisión. ¿Se imaginan ustedes? El 2, el 7 y el 6 eran los únicos canales que podíamos ver nosotros. Hoy, ¿cuántos tienen ustedes ahí disponible? Hoy es, sí, y obviamente hay tantos y ni siquiera se ven, pero hay cualquier cantidad de opciones para poder usted disfrutar la televisión. Bueno, por supuesto que también en streaming, ¿verdad? Está ahí el tema del Netflix y está todo ese concepto de las películas que usted lo puede ver cuantas veces quiera, todo está ahí. Pero nosotros éramos 3 canales y mi papá se subía y acomodaba la antena y entonces me decía, Huguillo, ¿se ve? Y yo, no, todavía no. Y entonces él tenía que desde el techo mover la antena para buscar, ¿verdad? Hacia dónde se ve. Y entre, cuando ya lo acomodaba, ahora sí se veía. ¡Ya se ve! Y recuerdo que mi papá bajaba y todo contento, prendía el televisor, sí se veía, canal 2. Ponía el canal 6, ya no se veía. Pero no se ve. No, es que usted me dijo el 2. Yo leí el 2 sí, el 6 no, pero bueno, otra vez para arriba. Y así, hasta que el viento botara la antena, ya no se veía ya nada. Pero hoy es diferente, ¿no? Todo ese concepto lo hemos experimentado prácticamente todos los que estamos aquí. Lo hemos visto, la mayoría de los que estamos aquí. Y esa generación Z se conoce como los nativos digitales. Ya hay una gente que viene con un concepto diferente. Ya hay gente que ya, ahora sí, la tecnología es parte de su vida. Y aquí es donde ya comenzamos a entrar en ese concepto. Porque tal vez para nosotros los adultos, mira, si estamos hablando de alguien de la generación del baby boom, ¿verdad? Que no tenía, eran personas muy trabajadoras. Ahora, al ver a muchachos que tal vez invierten mucho tiempo o gastan mucho tiempo en la tecnología, ahí es donde comienzan las dinámicas familiares, ¿verdad? A tener problemas. ¿Por qué? Porque la forma como él ve la vida, la forma como su cosmovisión de vida fue muy diferente a la cosmovisión de vida de los muchachos. Esa generación que se conoce como esa generación digitales, ahora sí, comienzan a crecer con los famosos smartphones. Y en esta generación, es la generación que aquí lo tiene todo, que aquí lo encontró todo, aquí lo encontró todo. En un teléfono lo tiene todo, todo. Lo que usted tenía que comprar aparte, la televisión, la radio, para ver películas, todo está aquí. Y esta generación nace con eso. ¿Han visto ustedes los niños que también ahora se conoce como la generación alfa, que es la última generación de las que vamos a hablar hoy? Esta generación alfa más o menos va de los 0 a los 14 años de edad. Ya esta generación alfa ahora sí es la primera generación que nace completamente con ese concepto de la era digital. Ven ustedes los niños pequeños, desde que están pequeñitos, agarran un aparato tecnológico y lo saben manejar. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, a mi hermana a mi hermana menor, recuerdo que cuando mi hermana menor nació, siempre los niños nacían con los ojos cerrados. ¿Recuerdan ustedes?
Sí, sí, alguien sí, no, no, sí. ¿Sí se acuerdan? Los niños nacían así, con los ojos cerrados, y duraban días y meses para abrir los ojos. Hoy nace un niño, abre los ojos y de una vez ya le pide uno el smartphone. ¿Verdad? Porque ya es como diferente. Pero ya, los niños pequeñitos ya, increíble, ¿no? Como se han ido desarrollando. Y esta generación alfa, que es la generación de los niños hacia los 14 años más o menos, por allí, es la generación que ya, ahora sí, ha nacido con todo este concepto y para ellos no hay nada ahora más que el concepto de la inteligencia artificial. ¿Y qué está pasando con todo esto? Ahora cuando comenzamos a revisar todo esto, por supuesto que ahora estamos en el gran boom, en el boom del concepto de las redes sociales. Y aquí vamos a profundizar un poco con el tema de las redes sociales. El texto bíblico dice, por sus frutos los conoceréis. Alguien por ahí dijo, por sus fotos los conoceréis, ¿verdad? El concepto es muy interesante. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 2007, que fue la primera vez que yo tuve el contacto con una red social, el 2007, ¿alguien recuerda más o menos qué red social por allí en el 2007 era la que estaba de moda? High Five, ¿lo recuerdan? Recuerdo que yo, es más, incluso un día de estos, tuve la curiosidad y dije, ¿qué pasó con esa red social de High Five? Y me metí a buscar mi perfil y ahí está todavía, como con 4 fotos que puse en aquel tiempo. Estoy hablando del año 2007, cuando prácticamente comenzó el boom de las redes sociales. Y el boom de las redes sociales le abrió la mente a la gente. ¿Por qué? Porque ahora la gente podía publicar sus propias fotos y poder ver que la gente también viera lo que uno estaba haciendo. Entonces comenzó ese concepto donde ahí más de 70 millones de usuarios comenzaron en todo el mundo a tener y a utilizar esta red social. Y en ese concepto ahora sí, ya la gente dice, ahora no solamente los famosos comparten sus fotos, ahora yo también puedo hacerlo. Y la gente se sentía contenta y por eso fue tan interesante, ¿verdad? Y tan llamativo, el concepto de comenzar a utilizar esa red social. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta red social de alguna manera comenzó a tener, como todas las redes sociales, competencia. Y comenzó a aparecer otras redes sociales. A ver, ¿cuál fue la otra red social que desplazó a esta famosa Hi-Fi? El Facebook. El Facebook apareció y sustituyó prácticamente a esta red social. Más de 2.600 millones de usuarios comenzaron a utilizar esta red social, que de plano, ¿verdad? Siempre lo he comentado y en algún momento lo habíamos hablado. Esta red social, la red social de Facebook, se llama la red social de los adultos, porque la mayoría de los jóvenes ya no utilizan esta red social. Emigraron, se fueron de allí, comenzaron a utilizarla, pero ahora básicamente somos los adultos los que utilizamos esta red social en su mayoría. Los jóvenes abandonaron la red social porque los jóvenes comenzaban a publicar fotos. Y adivinen ustedes quién eran los que ponían los comentarios allí. Los papás. Y le decían, mamita, ¿por qué pones esa foto? Quítela, no me gusta verla así. Entonces los muchachos dicen, no, estamos expuestos a nuestros papás. Nos vamos de aquí, nos desaparecemos. Y comenzaron a meterse en otras redes sociales. Ahora comenzaron a utilizar otras. Snapchat, ¿qué más? Instagram, ¿qué más? Pero les voy a decir una cosa. No se preocupen, ya en Instagram ya les estamos llegando. Ya estamos poco a poco, ¿verdad? Llegándole. Vea que la vez pasada estaba yo ahí en Facebook y me llegó una notificación. Felicia Araya te ha enviado una solicitud de amistad. Felicia Araya, es la abuela de mi esposa. 80 años tiene doña Felicia. Yo le hice la tecnoabuela ahí con Facebook. Ahora está utilizando el Facebook, doña Felicia. Bueno, imagínense ustedes, todos los muchachos lo que hicieron fue emigraron de ahí, se comenzaron a meter en otras redes sociales. Por cierto, a ver una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano por favor, tienen red social? ¿Alguna red social? O más fácil. ¿Quién de los que están aquí no tiene red social? Levante la mano. ¿No tiene red social? ¿Tiene WhatsApp? ¿WhatsApp es red social? WhatsApp, todos tenemos red social.
El WhatsApp también es una red social. El Facebook, posiblemente tal vez la gente dice, no, es que a mí no me gusta compartir. Y sobre todo, por supuesto, yo entiendo, porque hay gente, yo a veces no entiendo. Por ejemplo, una muchacha toma su teléfono celular, está en la playa, hace trompita, ¿verdad? Se toma la foto, en vestido de baño, y pone una reflexión. Lo único imposible es aquello que no es imposible. No sé, cosas así, se me ocurre, no sé. Y digo yo, ¿qué tiene que ver el pensamiento con la foto? No tiene que ver nada, ¿verdad? Pero bueno, obviamente es lo que pasa en las redes sociales. ¿Cuál creen ustedes que es la red social número 1? Porque ya el tiempo, ya me dijeron que ya el tiempo se me fue. Y esa es apenas era la introducción. ¿Cuál creen ustedes que es cuál es la red social más utilizada en el mundo? TikTok. ¿TikTok? ¿Qué? ¿X? No, es Facebook. Sí, Facebook es la red social más utilizada en el mundo. ¿La segunda? ¿Instagram, segura? ¿TikTok? ¿Snapchat? YouTube. Es la segunda. La tercera, WhatsApp. Por un viaje al Triángulo de las Bermudas. ¿Cuál es la cuarta? Instagram. Pero como decía mi abuela, si no es gallo, gallina. Instagram. ¿Y la otra? ¿La quinta? TikTok. Esa es la orden. Obviamente, o eso posiblemente puede ir variando, puede ir cambiando. Pero por ahí me había encontrado esos datos muy interesantes. ¿Saben que Facebook tiene 3.065 millones de usuarios? Oigan ustedes, 3.065 millones de usuarios en la red. YouTube tiene 2.491 millones de usuarios. El WhatsApp tiene aproximadamente 2.000 millones, igual que el Instagram. Y obviamente ahí viene el TikTok con 1.562 en el momento que encontré esta información. Esas son las redes sociales más utilizadas. Ahora, ¿qué ha pasado con todo ese concepto? Y ya voy intentando ya ir cerrando con lo que quisiera compartir con ustedes en esta conversación. A ver, ¿qué ha ido pasando con todo ese concepto de las redes sociales? ¿Por qué nos atrapa tanto el concepto de las redes sociales? ¿Por qué atrapa tanto no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos en ese scroll infinito, ¿verdad? En el que la gente pasa ahí totalmente viendo los shorts o viendo ahí los reels, ¿verdad? Y pasa riendo y pasa compartiendo y pasa el tiempo y la gente viendo reels y reels, que por cierto ahora es la atención de la gente, de los jóvenes es aproximadamente ahora, ¿cuánto es? 90 segundos, que es lo que dura un reel, ¿no? Eso es lo que dura más o menos 90 segundos, la atención es rápido. O sea, ahora ya los videos, ya la gente no saca tiempo para ver un video de 1 hora. Prefiere ver durante 7 horas reels de 90 segundos, pero va pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y pasando, que eso lo entretiene más. Pero ¿qué es lo que está produciendo todo eso? Vean que estoy hablando ahora de un concepto de entretenimiento. Estamos hablando acerca de que la gente, los desarrolladores, la gente que está en este concepto, de alguna manera desarrollando el tema de la tecnología y de todo lo que tiene que ver el Silicon Valley en California, que son la gente, la meca, ¿verdad?, de la tecnología. Ellos han contratado en sus equipos psicólogos, neurocientíficos, gente que conoce del concepto del comportamiento humano, para entender dentro de un concepto que ellos le llaman la economía de la atención. Noten ustedes el concepto, la economía de la atención. Ahora ellos le apuntan a la economía de la atención, o sea, logran que su atención sea lo que ellos puedan monetizar. ¿Cómo? Bueno, ellos escriben el concepto de la oferta y la demanda en la atención de una persona. Y entre más atención tenga usted en una red social, más dinero ellos van a producir, ¿cierto? En publicidad, en todo lo que tiene que ver con todos los algoritmos que nos encontramos en las redes sociales. O sea, si usted posiblemente dice hoy, mire, tengo unas ganas de viajar a Cancún, usted tiene su teléfono, le aseguro que en pocas horas le va a comenzar a llegar publicidad a su teléfono de Cancún.
Ay, tengo unas ganas de visitar Costa Rica, que me han dicho que es tan bonito. Y le aseguro que ya mañana le va a aparecer ahí Playa Conchal en Costa Rica, para que usted se vaya el próximo fin de semana. Y usted ha visto que en algún momento, por algoritmos, o sea, hay una conexión en las redes sociales, donde usted tal vez comienza a buscar cierto tipo de información y de pronto por todo lado te comienzan a bombardear con esa información que usted está buscando. Bueno, ese es el concepto que esta gente de Silicon Valley está desarrollando, el concepto de la economía de la atención. Y se han dado cuenta que todo ese concepto para el ser humano es muy novedoso, pero sobre todo es muy placentero. Y aquí ahora sí comenzamos a explorar ciertas cosas que en el cerebro ocurren, que tiene que ver con la liberación de la dopamina, que tiene que ver con el placer, y placer inmediato. Y hoy nos están acostumbrando, ¿verdad? Nos están llevando a un concepto donde estamos buscando ese placer momentáneo y rápido, ¿ok? Vea qué interesante, porque eso lo han hecho incluso con experimentos en animales. Hicieron un experimento con unas ratas, un experimento de estimulación cerebral profunda. Lo que hicieron fue que conectaron en algunos animalitos, en algunas ratas, unos electrodos en su cerebro. Y entonces los científicos comenzaron a estimular dopamina en el cerebro de esos ratoncitos. Y entonces los ratoncitos, cada vez que estripaban un botón, el científico les da una descarga de dopamina. Y entonces los ratoncitos lo que querían era ahora recibir dopamina. Quiero placer, quiero placer, quiero placer. Y el placer provoca también adicción. La tecnología, incluso hoy se está hablando acerca también de lugares donde se atiende de alguna manera, digamos, a la gente que tiene un uso compulsivo de la adicción hacia la tecnología. Se está atendiendo también a personas como cualquier otro adicto. Es más, la tecnología se ha vuelto hasta más adictiva que la droga, que cualquier droga. ¿Por qué? Porque en el cerebro también, en el cerebro es donde ocurre todo esto, ¿no? Sobre todo en el cerebro de un adolescente. Vean ustedes qué interesante. Y con esto vamos a ir aterrizando. Después yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte. Vean, en el cerebro de un adolescente se va desarrollando de una manera muy intensa. Ahorita vuelvo al ejemplo del ratón. No me dejen acabar sin decir en qué terminó el ejemplo del ratón, ¿ok? En el cerebro se va a dar un desarrollo muy interesante desde la niñez hasta aproximadamente los 30 años de edad, que son 3 áreas del cerebro que se van desarrollando de una manera muy intensa. La primera es el tema de las amígdalas. La amígdala tiene que ver con la gestión emocional, con el impulso sexual. Eso tiene que ver con el tema de la amígdala, la toma de las decisiones. Eso se va desarrollando ahí, en la parte interna del cerebro. La parte prefrontal del cerebro, la corteza prefrontal del cerebro también, es una parte muy importante del ser humano. ¿Qué tiene que ver con la parte prefrontal? Es la que nos ayuda a tener el sano juicio de tomar decisiones inteligentes. Tiene que ver con el planeamiento. Esa es una parte muy sensible. Tiene que ver con el razonamiento y una gran cantidad de implicaciones. La metacognición, que tiene que ver con la parte prefrontal. Vean lo interesante de todo esto. Dicen algunos científicos que esta parte del cerebro, recuerden que el cerebro tiene más de 100 millones de neuronas. 100 millones. Y todas interactúan. Las neuronas nunca llegan a conectarse, a chocar entre sí. Lo hacen a través de procesos eléctricos ahí. Las dendritas, que son los finales de las neuronas, se conectan. Y ahí es donde se maneja la información. Aproximadamente, después de los 30 años de edad, nosotros los adultos pueden morir unas 50,000 neuronas por día. Por día. Antes se decían que las neuronas no se regeneraban. Hoy se habla de la neurogénesis, que tiene que ver con la que nuevamente el cerebro produce nuevas neuronas. Dios es infinito y bueno con nosotros, ¿no? Que tiene que ver con todo ese tema de las neuronas. Aquí, en esta parte prefrontal, que tiene que ver con todo eso, es la encargada de tomar decisiones. Lo interesante de todo esto es que esta parte prefrontal prácticamente hasta los 30 años es que madura.
¿Hasta qué edad? 30. Por eso hay muchos que no toman decisiones. Y usted le dice, pero madure. ¿Cómo va a madurar? Si esa parte prefrontal del cerebro apenas está en un proceso de madurez. Y por supuesto que hay otra área muy importante que tiene que ver con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene una zona que se llama la zona de placer y recompensa. Y aquí en esa zona de placer y recompensa es donde se produce todo. Todo lo que usted busca que le genere placer surge de este lugar. Se llama así la zona de placer y recompensa. Ahí es donde se da todo el concepto de la dopamina. Y volvemos al concepto del ratón. Allí, en el ratón, cuando se estimulaba el cerebro, producía altas dosis de dopamina. Y él solamente quería obtener dopamina. ¿Qué pasa con todo esto? Que en algún momento los científicos se dieron cuenta que el ratón había perdido el interés por todo, incluso por comer. Ya no comía. Los mismos científicos, cuando ya le desconectaron los aparatitos, ¿verdad? Los electrodos que tenían ahí para estarlos simulando, vieron que había perdido el apetito para vivir. Ya no quería, le tenían que dar hasta comer. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto adicto a la dopamina. Cuando crearon el botoncito ese del Facebook del me gusta, los científicos se dieron cuenta que cada vez que una persona cuando realiza o cuando hace una publicación y alguien le da un me gusta, eso es como un chute de dopamina, ¿verdad? Eso le provoca gran placer a la persona. Y obviamente estamos buscando en este mundo conectarnos con el concepto de la dopamina, con el concepto del placer. Y eso lo han ido desarrollando, han ido explorando en diferentes campos. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Provoca una gran dependencia. Tenemos una gran dependencia a las redes sociales, sobre todo, por todo lo que nos genera. Nos genera placer inmediato. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a ser responsables con el uso de la tecnología. Aquí no vamos a hablar porque no nos va a dar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar de utilizar la tecnología antes de acostarnos a dormir? ¿Cuánto tiempo se recomienda utilizar la tecnología en los jóvenes? ¿Cuál es el tiempo? ¿A qué edad se le puede dar un teléfono celular a un muchacho? Todos esos temas son temas que posiblemente ustedes tienen que ir explorando, ¿ok? Y tienen que ir en algún momento tal vez atendiendo, porque es muy importante también el uso que le estamos dando desde pequeños. Si desde pequeños comenzamos a limitar a nuestros hijos en el uso de la tecnología, créame, no va a haber tanta dependencia. Algunos expertos dicen que un niño debería utilizar entre 30 y 1 hora para que pueda filtrar la información que están viendo a través de la internet. Y eso es tal vez lo que nos llama más la atención. No solamente es el concepto de lo que nos genera placer de estar conectados en la red social, sino lo que estamos viendo, en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Posiblemente tal vez hoy es un día para que nosotros también hagamos conciencia y nos demos cuenta que quizás estamos priorizando por cosas que sí son placenteras, pero no nos permiten ir desarrollándonos en diferentes áreas. Obviamente para algunos jóvenes es mucho más placentero o adultos, mucho más placentero estar largas horas conectados en la tecnología que quizás leer un libro. Le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se leyó un libro? ¿Cuándo fue la última vez que usted se conectó con algo que le permita de alguna manera crecer en su vida de manera integral? Tal vez no lo hacemos porque posiblemente tal vez nos gusta mucho procrastinar en la tecnología, ¿verdad? Lo puedo leer, pero ¿saben qué? Es lo mismo. Deberíamos irnos desprendiendo un poquito más de esto. Además, la luz azul no es tan recomendable para la vista también. Comprar libros de papel, hoja de papel, también es mucho más saludable que poder tenerlo. Hoy todos lo tenemos aquí. Yo estoy seguro que alguien le dice, saquemos la Biblia para leer un texto bíblico. La mayoría de nosotros tenemos la Biblia digital, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y los ignarios, ya no ignarios. ¿Quién trae ignarios? Ya no trae nada de ignarios. O los ponemos ahí o los tenemos acá.
pero tenemos que volver nuevamente a lo que realmente es, tal vez a lo que es más saludable para nosotros. Bien, no sé si quiere algunas preguntas o ya terminamos por acá, el tiempo ya nos ganó. Se nos acabó el tiempo. Aquí no nos pasa como en Clifton que tenemos que cerrar porque ya la iglesia la tenemos que abandonar, ¿verdad? ¿Tienen otras cosas que hacer aquí? Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Preguntas otro día. Escríbalas y otro día venimos a dar la segunda parte de este concepto. Algún día. Mark Zuckerberg, ¿saben ustedes quién es ese? En algún momento cuando él estaba hablando cuando estaba iniciando este proyecto, comenzó a hablar con la gente que tenía a explicarles el concepto de las redes sociales. Y él dice así, vea qué interesante, cuando Facebook se puso en marcha, alguna gente se me acercaba y me decía, no me meto en las redes sociales. Y yo le decía, ok, ¿sabes qué? Ya lo harás. Y me decían, no, valoro mis interacciones en la vida real, valoro el momento, valoro la presencia, valoro la intimidad. Y yo les decía, al final te vamos a agarrar. Y yo creo que es parte de lo que ha pasado en el tema de la red social. Algunos nos han agarrado. El tema es, si usted se siente que está amarrado al concepto de la red social, seamos conscientes y desprendámonos un poco. Comencemos a hacer otras actividades que de pronto tal vez puedan ser más, nos añadan mayor valor a nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé sabiduría para tomar decisiones saludables y que podamos de alguna manera interiorizar lo que hemos conversado hasta este momento. Amado Padre, te queremos agradecer por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, oh Señor, que tú nos puedas dar luz, dirección, que esto que hoy hemos conversado por acá pueda ser el inicio, Señor, tal vez de hacer conciencia del uso que le estamos dando a la tecnología, a las redes sociales. Permite, Señor, que podamos ser responsables con eso y que sobre todo, Señor, que si las utilicemos también sean para nuestro crecimiento integral. Bendice esta iglesia, bendice las familias que están aquí hoy representadas y que ahora al despedirnos a nuestros hogares, tu compañía, tu presencia esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Feliz noche, que Dios te bendiga.